Muy bien, muy buenas noches. Vamos a empezar con el capítulo 3. Nuevamente, porque es importante que se sepan algunos elementos para que un proyecto salga adelante bien. Sin la planificación, nada puede salir bien. La planificación nos permite determinar los recursos necesarios para llegar al objetivo, de poder coordinar acciones y de eventos, componentes, para llegar al cumplimiento de los objetivos específicos y consecuentemente al cumplimiento del objetivo general del proyecto. Vamos a tomar algunos señalamientos que son importantes estudiarlos para tener objetivamente, conocer qué es lo que se quiere hacer. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, las Naciones Unidas, los países industrializados, todos aquellos países emprendieron con la labor de ayudar a los países en vías de desarrollo. Es decir, después de la época en la que la esclavitud había desaparecido, los países se encontraban pobres, ¿sí? Las revoluciones en América Latina hicieron una serie de países pobres sin poder arrancar, las tristes situaciones de esclavitud, sometimiento, pertenecer a un imperio, etcétera, concluyeron. El mundo se vio con muchos países que necesitaban ser orientados en su desarrollo. Y como consecuencia de esto es de que se ha creado esta metodología de la que estamos ahora estudiando. Veamos qué se dice acá. Aquí voy a rememorar simplemente lo que ha pasado. Miren, la idea es en la planta de volatilización de La Palca, como también la planta de volatilización de Machacamarca, que al igual que la planta de volatilización de La Palca, hoy en día son chatarra. Solamente La Palca le ha costado al Estado cerca de $150 millones y se ha convertido en herrumbre. La planta metalúrgica de Carachipampa, bueno, tiene otros ribetes, pero hoy está paralizada muchos años, ¿no? Desde 1987, paralizada inicialmente por falta de provisión de minerales. Hoy en día que hay provisión de minerales, se ha quemado el horno Kipset, que fundía, y algunos detalles de tipo técnico, pero en realidad es algo más o menos de $500 millones que ha invertido el país por ese tipo de tecnología y que no brinda los frutos que debería haber rendido. Entonces, ¿dónde están las fallas? Parece que las fallas evidentemente se orientan a que estos proyectos no han sido desarrollados bajo una concepción de planificación con la metodología que vamos a estudiar. Es decir, se han generado al calor de decisiones de tipo político, regional, presiones regionales, etc. Y ahí está. Hay una serie de dificultades que ya las hemos desglosado en la clase anterior, así que no merece la pena tener que volver a tocar el punto. Vamos a hacer algunas consideraciones sobre la utilización de la metodología SOP. Aquí aparece una ventana y no la puedo hacer desaparecer bajo ninguna circunstancia. No puedo hacerlo desaparecer. Ahí está, desapareció. Bueno. Dice, un grupo de arquitectos de la firma Practical Concepts Incorporated, Leo Rosenberg y Lawrence Posner, en 1969, bajo un contrato con la Agencia Estadounidense para el Desarrollo USAID, desarrollaron este método, ¿no? Dice,
para responder a los problemas, a 3 problemas básicos que se habían presentado en la preparación, montaje y operación de proyectos de inversión. Estos son los 3 problemas que han originado. Estudiémoslos para poder comprender a dónde estamos apuntando con este tema. Planificación de proyectos sin precisión, con objetivos múltiples, sin asociación con las actividades del proyecto. Normalmente se conoce que en procesos investigativos el objetivo tiene que ser único, el objetivo general. No pueden haber más de 2 objetivos porque se diluyen los problemas. Entonces, por eso que se habla de la planificación de proyectos sin precisión. Luego de que la responsabilidad gerencial en las fases del proyecto totalmente son ambiguas y ante el fracaso se evadían delitos. Es decir, como no estaban establecidas las responsabilidades de cada uno de los gerentes para llevar adelante el proyecto, muchas veces fracasaba por la ineptitud de estas personas, pero nadie las procesaba y los proyectos quedaban a medias. Y luego la imposibilidad de evaluación de los resultados obtenidos por falta de indicadores para comparar lo planificado con lo ejecutado. Es decir, no existe una carta, no existe un tablero de control para saber si es que se han cumplido o se han alcanzado los objetivos para los que fueron programados, cronogramados, ¿no? Entonces, esta metodología, la que vamos a conocer hoy, la metodología SOP, analizará, sí, que se analizaron los siguientes acápites, fue adoptada por organismos internacionales como son Naciones Unidas, OIT, Organismo Internacional del Trabajo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organización Mundial de la Salud, el Fondo para la Alimentación, la OEA, el BID, el Banco Mundial y por casi todas las agencias de cooperación europeas, mejorando notablemente los conceptos de planificación y control de proyectos de inversión. Esta metodología SOP, en la que está contemplada el marco lógico, es el que nos va a permitir hacer una buena planificación. Hoy tenemos un taller, así que poco a poco vamos a llegar al taller y ahí vamos a hacer algunas puntualizaciones. Dice, a principios de la década de los años 80, la Agencia Alemana para la Cooperación Técnica desarrolló de forma complementaria el método de planificación de proyectos orientados a objetivos SOP. Ahí está su nombre en alemán, Zielorientierte Projektplanung, que agrega nuevos elementos como análisis de involucrados, análisis del problema, análisis de objetivos y análisis de alternativas. Este conjunto, ¿sí?, el concepto del marco lógico, que fue desarrollado por la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos de América, y lo que ha desarrollado en los años 80 la GTZ, juntos hoy en día se conocen con el denominativo de metodología SOP. Y no hacemos mayor historia sobre el asunto y más bien nos beneficia el avance realizado por la Agencia de Cooperación Alemana, donde se involucran además el análisis, dice, de involucrados, análisis de problemas, análisis de objetivos y análisis de alternativas. En ese momento quiero detenerme para recordarles de que hace unas semanas atrás, cuando se estudiaba, ¿sí?, o la anterior semana, cuando se estudiaba de que el proyecto de inversión no es nada más que un proyecto de investigación que tiene sus propias características, su propio argot, su propia estructura de presentación, etcétera, de acuerdo. Pero en el trasfondo también es un proyecto de investigación. Y los proyectos de investigación, o sea, tienen algunas características bien especiales, como aquella de que se debe establecer la trilogía de la investigación necesariamente, es decir, establecer el problema, el objetivo y el objeto. Es decir, ¿para qué vamos a hacer investigación si es que no hay un problema definido? Entonces hay que definir el problema con mucho cuidado para definir también
Un momentito, por favor, vamos a dejar de... Vamos a cortar un momentito. Sí, quiero expresarles disculpas, pero vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, esta metodología creada adicionalmente al enfoque del marco lógico, es la técnica SOP, esa de acá, donde se agregan, ¿sí?, estos análisis. El análisis de involucrados, el análisis del problema y el análisis de alternativas. Entonces, habíamos dicho que ambas metodologías hoy en día reciben el denominativo básicamente de metodología SOP, como está acá, ¿no? Hay un cuadro que me aparece ahí y no puedo eliminarlo, miren, ahí está. Aquí tenemos entonces el esquema de contenidos de la metodología SOP. Vamos a tener que pasar evidentemente todos estos para hacer la aplicación total de la metodología SOP. Tal vez nosotros lleguemos hasta este punto, ¿no? Al análisis y a la presentación de la matriz de planificación del proyecto y eventualmente hacer un programa de actividades y un programa de recursos y presupuestos que tenemos que hacer como efecto del mismo proyecto, ¿no? Y luego el seguimiento de evaluación, seguimiento de indicadores, seguimiento de actividades, evaluación, los registros que tienen una metodología especial y que vamos a estudiar a partir de este momento. Entonces, de hecho, vamos a saltar a hablar sobre que el enfoque del marco lógico considera que el ciclo por el que transita el proyecto en general tiene 4 momentos: la identificación, la formulación, la implementación y la evaluación. Entonces, estos son los momentos del tránsito del proyecto. Aquí en la fase de identificación, básicamente tenemos que hablar sobre la idea, ¿sí?, el problema, el objetivo y el objeto de la investigación. Cuando se estudiaba, ¿sí?, la metodología de investigación científica, inicialmente teníamos que haber definido estos 3 elementos. Reitero, el problema, el objetivo y el objeto de investigación. Entonces, era muy complejo poder determinar, sí, porque el problema podía verse desde diferentes ópticas y teníamos que haber llegado, pero no había una metodología para poder llegar a identificar el principal problema y el objetivo principal de la investigación. Esta metodología nos permite encontrar esa metodología, ese camino para determinar el problema principal, el objetivo más importante y el objeto, bueno, que es la base de la ciencia o de las ciencias que van a sustentar la investigación. Para iniciar cada momento, es preciso que sea concluido con el anterior. Claro, primero identificación, después a la fase de planificación, de ejecución y de control, necesariamente, ¿no? Este es un elemento importante. Sin embargo, entre los momentos de identificación y formulación, dice, existe gran interacción porque siendo las externalidades del proyecto las variables bajo la acción libre de la naturaleza, él o los analistas deben ajustar el proyecto a las nuevas condiciones. Se inicia el ciclo en el primer momento, que es el más importante, porque constituye el cimiento de toda la estructura de la investigación. ¿Ven? Entonces, reitero, el primer momento del que estamos hablando, la identificación, es la fase fundamental, el cimiento de toda la investigación. Por eso se indica que una vez que se determina el problema, entonces ya se tiene, básicamente, ya se tiene elaborada la mitad de la investigación. Sin la determinación de un problema, sí, que va a resolver
el conglomerado y la red de subproblemas que se están analizando, entonces definitivamente no podríamos saber qué es lo que se está haciendo. Hay que determinar primero el problema, ¿sí? Y las causas de ese problema, por supuesto, como vamos a ver en la metodología, para poder determinar ese problema. Y si se ha determinado el problema y hemos determinado el árbol de problemas, entonces consecuentemente también podemos determinar el problema principal, el objetivo principal, las causas, o sea, los objetivos específicos que van a dar solución a los objetivos principales y de este al objetivo general del proyecto. Y finalmente, bueno, lo que se habría cumplido con los dos elementos básicos. Entonces, para que tengamos éxito en esto, es que vamos a entrar a analizar lo referente a cómo se aplica, cómo se logra construir la metodología. Muy bien, entonces continuamos. Esto es algo importante. Dice, se constituye en la planificación del proyecto, cuyo resultado concluye con la construcción de la matriz del marco lógico, que es un tablero de control de los siguientes momentos: la formulación, la implementación y la evaluación ex post. Reitero nuevamente, en este momento del que se había tratado en el anterior capítulo, comparando con la secuencia del proceso investigativo, me refiero a problema, objetivo y objeto, se constituye en la planificación del proyecto, cuyo resultado concluye con la construcción del marco lógico, que es el tablero de control de los siguientes momentos: la formulación, implementación y la evaluación ex post, en función de la figura que vimos anteriormente. Los 4 momentos que debe seguir un proyecto, ¿no? Y la identificación, la planificación, la implementación y finalmente el control. Bien. Y vamos a ir hablando de cada una de estas etapas y vamos a hablar de la primera de ellas, que es la etapa de identificación. Entonces, esa etapa de identificación, dice, es el momento de gestación del proyecto y está orientada, dice, a sentar sus bases. Aquí se determinan los problemas que deben resolverse o las oportunidades que deben aprovecharse. Implica aproximarse a un cierto análisis de la realidad en la que se desenvuelve la eventual intervención a poner en marcha. Supone fundamentalmente, dice, contextualizar y madurar la idea de aquello que se puede, se desea y es necesario hacer. La idea debe ser filtrada por el análisis técnico-político y juega un papel básico la precisión y la justificación. Dice, por eso está con negrilla. Dice, juega papel básico la precisión, la justificación y la tipificación del colectivo de beneficiarios al que irá destinada la cooperación. Entonces, esto es algo bien importante, ya nos estamos anticipando, hablar de la tipificación del colectivo de beneficiarios. ¿Qué significa tipificación? Es decir, emplear una tipología. Estos beneficiarios son del tipo A, B, C, son los más beneficiados, los menos beneficiados, los enemigos del proyecto, ¿no? Al que irá destinada la cooperación, así como otras categorías poblacionales que de alguna u otra forma parten del contexto de los involucrados en el proyecto. Nuevamente, reitero, la población beneficiaria y la otra que está en la otra orilla, la que no va a ser muy beneficiada o la que resulta perjudicada, tienen que analizarse necesariamente en los proyectos. Entonces, algunas de las preguntas generales en esta etapa son: ¿qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿A quiénes y cómo afecta? ¿Cómo se puede solucionar? Entonces ya nos da una idea, ¿no? Para poder identificar la idea del proyecto, hasta que se nos encienda el foquito. El enfoque del marco lógico, dice, otorga a este momento importancia central a la identificación, ya que sobre ella se va a construir buena parte de su estructura, sistematización y lógica del proyecto. Claro, si está mal definido el proyecto o está mal definido el problema, definitivamente no vamos a saber qué es lo que queremos, porque en función de la definición del problema principal, ¿sí?, y la definición del objetivo general del proyecto,
es de que se estructura la lógica del proyecto, de qué es lo que se va a hacer. Es así que los 4 pasos iniciales del método son análisis de la participación, análisis de los problemas, análisis de los objetivos y análisis de las alternativas que constituyen la fase de identificación del proyecto. En el anterior capítulo, en el capítulo 2.2, si bien se había establecido la necesidad de identificar la idea, el problema y el objetivo de investigación, el enfoque del marco lógico es la metodología apropiada para operacionalizarlos. Entonces, por segunda vez, acabo de decirles de que evidentemente es un poco medio complejito cuando se hace investigación científica. Primero tener la idea, luego determinar el problema y luego estructurar el objetivo es realmente bien complejo. Entonces, lo que se hace con esta metodología es dar el camino, la vía, ¿sí? Por dónde y a dónde, cómo tiene que, cómo debe establecerse. Acá les muestro a ustedes un cuadro entre el problema, el objetivo general y la hipótesis, y cómo las flechas son en ambos sentidos. Eso significa que se retroalimentan para mejorar, ¿sí?, el planteamiento general. El problema dice que es la situación o pregunta que requiere solución o respuesta tentativa. ¿Por qué no habrá suficientes pejerreyes en los mercados de la ciudad del Alto? Puede ser, ¿no?, un problema en forma de pregunta. Establecemos una hipótesis que va a ser solución o respuesta tentativa al problema que orienta al objetivo, por eso es hipótesis. Y el objetivo general refleja lo que se quiere proponer con la comprobación de la hipótesis. Entonces, estos son los elementos importantes, ¿no?, en la base subyacente del planteamiento del problema, el objetivo general y la hipótesis, se establece el objeto de la investigación, que es parte de las ciencias que nos van a orientar o vamos a aplicar para el desarrollo de la temática correspondiente en el proyecto. Que les reitero, el proyecto no es nada más que una forma, ¿sí?, de investigación. En la actualidad, el enfoque del marco lógico es un método, dice, universal a la hora de gestionar intervenciones de desarrollo. Y la mayor parte de su terminología, fin, propósito, componentes, actividades, hipótesis o supuestos, ha pasado a ser parte del argot de las agencias de cooperación internacional y de los documentos de un proyecto serio. Es decir, el ingeniero de sistemas, cuando elabore un proyecto, por decirles, para mejorar la atención a una institución, etcétera, donde se tenga que hacer inversión y donde se tenga que demostrar que con la implementación de nuevos equipos pueden mejorar, pueden haber utilidades o beneficios para la institución. Entonces, hay que realizar bajo este concepto del enfoque del marco lógico. Es decir, se va a presentar a una agencia internacional de desarrollo. Ellos lo primero que ven es el marco lógico, definitivamente. Y por supuesto que después de estudiar, complementan con el análisis de involucrados, con el análisis de problemas, etcétera, que se ha realizado para ver si las ideas son coherentes y para dar curso al financiamiento. Y si el ingeniero de sistemas que no tenga conocimiento de esto, o sea, tenga que estar buscando recién en el internet a qué se refiere, pues van a tener serias dificultades. Entonces, es no más conveniente que ustedes aprendan esta parte del establecimiento del marco lógico, que es la cartilla, que es el tablero de control o de comando para las siguientes fases o momentos del desarrollo de un proyecto. Habíamos dicho que algunas de las características que son necesarias para el enfoque del marco lógico son los siguientes. Estas son sus características, ¿no? Mencionémoslas. El enfoque del marco lógico es un método de planificación por objetivos. Es decir, ¿por qué por objetivos? Porque fíjense, hay una corriente
de la administración, que es la administración por objetivos. Más o menos allá por la época de los 50 se desarrolló esta corriente administrativa, y de ahí deviene el método de planificación de los objetivos, más o menos por los 60. Entonces, más o menos, fíjense en la época en la que se ha creado, ¿sí?, el enfoque del marco lógico por encargo de la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos. Luego, el enfoque del marco lógico es un método de planificación participativa. Aquí no es directamente el método donde una o algunas personas se sienten en un gabinete y empiezan a desarrollar el proyecto a su manera, a su capricho, como grandes genios. No, aquí se involucran además a personas que van a ser beneficiadas o personas que pueden sentirse perjudicadas por el proyecto. También los proyectos se identifican y diseñan en equipo. Y siempre que sea posible, los beneficiarios deben estar representados, lo que acabo de decirles, ¿no? Un poco más ampliado. El enfoque del marco lógico es esencialmente un método para preparar buenos proyectos. No puede haber un proyecto que se dejaste de ser bueno si es que no tiene la presentación del enfoque del marco lógico, es decir, del tablero